Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy vamos a recordar el tercer aniversario de las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021, así como la situación actual de los detenidos y el escenario en el que se mueve el país en un verano con apagones, ausencia de alimentos y más represión. Para abordar el tema, hoy nos acompañan Larixa Diversén, directora ejecutiva de Cubalex, y el periodista Ubaldo Fernández Cuenca. También vamos a contactar con Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos Los Puntos a las IES. Larixa Diversén, ¿en qué condiciones llegamos a este tercer aniversario de las protestas? Bueno, con un aumento notable de más represión gubernamental con las protestas que han sucedido después del 11 de julio y un número considerable de personas privadas de libertad que aún se mantienen en prisión y que se le están negando tanto acceso a asistencia médica como beneficios de excarcelación, como puede ser progresión en el régimen para poder obtener, por ejemplo, libertad condicional o pasar al régimen de mínima, donde tendrían la posibilidad de salir de paz. Entonces, hay un agravamiento de las condiciones de vida dentro de las prisiones, también producto de la crisis que tiene el país, y esto ha afectado de manera directa en las personas que están privadas de libertad, especialmente aquellas que están por motivos políticos y que participaron en las protestas del 11 de julio. En relación con otros procesos similares de represión en la historia reciente de nuestro país, en este caso, ¿se ha notado algún intento del gobierno por dar salida a algunos de estos casos, incluyendo el exilio? Bueno, con respecto a las protestas a los manifestantes del 11 de julio, no creo que haya ningún proceso como tal. Sí han habido varias personas que han recibido pase, que han sido sancionadas que fueron sancionadas por manifestarse el 11 de julio, pero la mayoría de los casos que tenemos se le ha negado ese beneficio. Entonces no ha habido ningún proceso de excarcelación y tampoco de exilio forzado. Sí se ha dado exilio de personas privadas de libertad. El último caso fue el de Lázaro Yuri Roca del Valle, pero él no estaba por las protestas del 11 de julio, ¿no? En este tercer aniversario, las condiciones de vida de los manifestantes se han agravado en unas condiciones críticas. Han habido más denuncias sobre maltratos y represalias por haber denunciado esas condiciones dentro de prisión. Y, por supuesto, el Estado no ha emprendido ningún procedimiento para revisar todos esos procesos y todas las violaciones a las garantías de debido procesos que se dieron durante los juicios y posterior sanción. Ubaldo Fernández, tú que has podido hablar con los familiares de los presos políticos, con varios de ellos, y estás al tanto en el día a día como periodista de las diversas situaciones familiares que se presentan tanto dentro como fuera de la cárcel, ¿cómo calificarías, ¿no?, el escenario en este tercer aniversario de las protestas? No, el escenario es un escenario muy complicado, muy difícil, sigue habiendo muchísima represión y como apuntaba Larixa, prácticamente ninguno de los presos del 11 de julio han tenido ningún tipo de beneficio, muy pocos han salido, bueno, no sé la cifra exacta, pero no han salido muchos porque las condenas casi siempre fueron bastante altas, las peticiones fiscales eran altísimas, entonces ellos fueron rebajando y casi todos creo que cumplieron mínimo 3 o 4 años, todavía la mayoría no han salido de la prisión. Y los familiares, la mayoría no, 1%, digamos, todavía no significativo, habla con la prensa, pero no todos. Hay muchos todavía que tienen miedo, no quieren denunciar, otros que sí. Ahí depende mucho del familiar, depende de muchas variables. Otros no quieren denunciar la situación de su familia dentro de la prisión. Y bueno, es complicada la situación en ese sentido. ¿Cuál es el efecto, en tu opinión, Ubaldo, que tiene el presidio político en el caso de las protestas de julio de 2021 en la sociedad cubana? ¿Cómo se percibe esto desde la sociedad? ¿Como una injusticia, como el curso natural de la historia, entre comillas, o como la constatación de que el miedo es suficiente como para no intentarlo otra vez? Si pudieras explicarnos desde tu punto de vista la sociedad en general cubana, ¿cómo lo percibe? Bueno, es complicado saber cómo lo percibe la sociedad cubana porque como no existen dentro de Cuba estudios demoscópicos
ni encuestas, ni para saber cómo lo perciben unos sectores y otros. Sí pienso que hay una parte de la sociedad que sabe que sí, que eso es una gran injusticia, que las personas, que la mayoría de las protestas fueron pacíficas y que esas personas no deberían estar en prisión. Es decir, como una percepción popular. Otros sí, algunos, creo que ya una minoría, digamos, las generaciones más comprometidas, sí tal vez justifican algo de que, bueno, tal vez los que se manifestaron pacíficamente sí no deberían estar en prisión, pero los que sí tiraron alguna piedra, violentaron algo, sí deberían estar en prisión. Entonces, por ahí se debate. Por ejemplo, Silvio Rodríguez, el cantautor, dijo que los manifestantes pacíficos no deberían estar en prisión. Una persona que todos sabemos que estaba muy comprometida con el régimen, pero que los otros sí. Entonces, por ahí pienso que se mueve la sociedad. No sabemos con exactitud cómo piensa el pueblo cubano o una buena parte de él, porque no, por supuesto, no es imposible hacer encuestas en relación con eso, pero la sociedad cubana ya no es la misma después del 11 de julio. Eso sí está muy claro. Larissa, Cubalés, en este sentido, ¿qué le llega desde la sociedad? ¿Cómo se percibe? Lo cierto es que junto con todo lo que mencionaba Eduardo del miedo a los familiares, está una técnica de represión por parte de la seguridad del Estado, de hostigamiento constante y sistemático a esta familia. Por eso el temor a denunciar. Incluso el temor va hasta negarse, por ejemplo, a denunciar las condiciones críticas que tienen dentro de prisión, aún sabiendo de que esta es la única forma, muchas veces la única forma en que se resuelve es yendo a la prensa, ¿no? Eso por una parte. Nosotros recientemente hicimos un estudio y lo pretendemos publicar tal vez el próximo mes, en el que las represalias por denunciar desde dentro de la prisión, incluye también represalia a los familiares, tiene un aumento significativo con respecto, por ejemplo, a 2022 comparado con este año. Entonces, eso es un fenómeno que se viene dando. Entonces, la sociedad sabe que las protestas, las manifestaciones fueron pacíficas. Yo difiero un poco en lo que estaba hablando Waldo, pero el efecto ejemplarizante de las sanciones hace a la gente callarse y decir qué es lo que quiere. Y la prueba de que sí piensan diferente es que después de las manifestaciones del 11 de julio y la represión que vino luego, y que duró varios meses de persecución de personas para procesarlas judicialmente, se dieron protestas, sí, no de la misma dimensión que las del 11 de julio, pero por ejemplo las protestas no Evita, las que se dieron en Caimanera, y todo ha venido también con el mismo patrón, ¿no? Hay una crisis que se está agravando, una crisis social. Si bien las personas saben que si salen a protestar la van a sancionar, como pasó con el 11 de julio, no han desistido de utilizar la protesta como una herramienta para exigir derechos. Y estamos hablando de derechos básicos como derecho a acceso al agua, a la alimentación, a la salud. Entonces, si las personas pensaran que salir a manifestarse fuera incorrecto o que estarían atentando contra el orden constitucional, como ha mencionado el Estado, no lo hicieran. Desde el 11 de julio se han visto estas protestas, sí localizadas, pero son protestas al fin, algo que no pasaba antes del 11 de julio. Es que la realidad es apabullante. Vamos a escuchar ahora a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, quien hace un análisis de la situación de los presos políticos. Desde julio de 2021 hasta inicio de junio de 2024, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 2.331 presos políticos en Cuba, de los cuales 150 figuraban como prisioneros políticos a inicios de julio de 2021. 1.573 han sido nuevas altas en la lista durante estos 3 años y 608 han cumplido íntegramente sus sentencias en la práctica totalidad de los casos en este transcurso de tiempo. A la espera de la cifra de final de junio, se mantenían con condena a 1.113 prisioneros políticos a inicios de este junio pasado. En los últimos 12 meses, la tendencia se mantiene en el ingreso en prisión de más de 15 personas nuevas al mes, por lo que la lista sigue creciendo y la represión aumentando en Cuba sin freno aparente. El 11 de julio es una fecha histórica para Cuba. Las 2.331 personas que desde entonces han pasado por la prisión política deben tener presente que el accionar del 11 de julio supuso que el 90% de la población en Cuba hoy en día sea consciente de algo que antes no tenía tan claro. No tienen un gobierno, sino unos delincuentes abyectos en el poder. Este paso dado por estos auténticos mártires algún día se recordará como el paso definitivo
para lograr la democratización de Cuba. Waldo, en tu opinión, ¿cómo ha sido la reacción de la comunidad internacional en cuanto a la represión de las protestas en la isla? La reacción de la comunidad internacional ha sido contundente, sobre todo los países democráticos, la comunidad de países democráticos como Estados Unidos, la Unión Europea, la han condenado. La prensa internacional fue muy importante al cubrir las protestas. Mucha gente puso el foco dentro de Cuba y pienso que hubo una condena, tal vez no como los cubanos quisiéramos, es decir, muchos incluso hasta, digamos, ilusoriamente pedían hasta una intervención militar. Sabíamos que eso no iba a suceder, pero bueno, sí ha habido una condena internacional, sobre todo los países más, digamos, más democráticos, la Unión Europea, Estados Unidos. Ya los países latinoamericanos no es igual, y otros países que son aliados de Cuba, por supuesto, no se pronunciaron. Pero en ese momento Cuba estuvo en el foco internacional porque fueron unas protestas inéditas, indiscutiblemente. Larixa, me da la impresión de que son muchos más presos políticos actualmente que en los sucesos de la Primavera Negra de 2003, pero con muchísimo menos solidaridad internacional que entonces. ¿Opinas lo mismo? Bueno, las circunstancias son totalmente diferentes. Yo creo que hay que analizar los factores comparados al 2003, por ejemplo, con las protestas del 2021. Uno de los principales factores está la falta también de experiencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil para hacer incidencia en esos organismos internacionales. Uno de los grandes problemas que tenemos es que para entender el sistema de Naciones Unidas, incluso los órganos de derechos humanos, hay que participar en los procedimientos de examen, y muchas de las organizaciones de la sociedad civil no tienen la experiencia requerida para hacer este tipo de procesos. Sin embargo, y aquí yo sí quiero aclarar, es que las protestas del 11 de julio también implicó un trabajo mucho más, por decirlo de alguna manera, integrado de las organizaciones que en ese momento estaban funcionando, incluso el surgimiento de unas organizaciones a raíz de la protesta. Un ejemplo de eso es Justicia 11J. Pero todavía nos falta mucho por aprender para lograr que esa condena internacional pues suceda. Otro factor ahí es la cantidad de personas. En el 2003 eran 75, en el 2011 estamos hablando de más de 700 personas que fueron sometidas a procesos judiciales, ¿no? Dar visibilidad a 75 comparado con 700 creo que es bastante complicado. Incluso muchas de estas personas han cumplido íntegramente su sentencia y no han recibido ni siquiera reparación por todo el daño que han sufrido durante el cumplimiento de su sanción. Eso todavía es una tarea pendiente, pero que también depende mucho de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo, que los familiares y estas mismas personas pues también declaren y denuncien todo lo que han sufrido durante ese proceso, porque no solo va con la sentencia, sí, todo el proceso judicial que estuvo vinculado a estas personas, sino también todo lo que han venido sufriendo durante ese tiempo de cumplimiento dentro de las prisiones. Han sufrido maltratos por PISA, privación de atención médica, privación de alimentos. Muchos de ellos han sufrido técnicas de interrogatorio que son calificados como técnicas de tortura. Entonces, hay mucho todavía alrededor de lo que ha sucedido con los manifestantes del 11 de julio, que no se conoce. Si bien también los 75 sufrieron este tipo de tortura, verlo en una escala de 700 personas, incluso que todavía continúan personas siendo procesadas, como los manifestantes de Nuevita, que es un ejemplo, que también fueron sancionados por sedición. En ese caso, todavía la comunidad internacional, para mí, no tiene la información suficiente para dar esa solidaridad. Y sobre todo, insisto, las organizaciones de la sociedad civil, que son las que podrían participar en esos procesos, dar información, generar información, esa investigación que estaba mencionando Waldo antes, que hacía falta dentro del contexto, y que es la que habla sobre lo que está pasando dentro del terreno, es lo que hace falta para que estas organizaciones internacionales, ya no los órganos políticos como decir la OEA o la Unión Europea, incluso los propios gobiernos, sino más bien tener un pronunciamiento, por ejemplo, como el Comité contra la Tortura, que sí tuvo su pronunciamiento respecto al 11 de julio, el Comité de los Derechos del Niño, que también tuvo un pronunciamiento con respecto a los manifestantes del 11 de julio menores de edad privada de la libertad. Entonces, hay que continuar el trabajo, porque mientras queda una persona privada de libertad por manifestarse, no solo el 11 de julio, sino los procesos judiciales que han venido después, hay que seguir haciendo trabajo con la comunidad internacional y lograr ese pronunciamiento y la solidaridad. Escuchemos ahora al activista Jorge Omar Lorenzo Pimienta desde San Antonio de los Baños, la localidad germen del 11J, en un vídeo cedido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Le cuento que en estos momentos este municipio, que fue el que inició las actividades
las protestas del 11 de julio, porque fue realmente San Antonio de los Baños quien comenzó y que poco a poco se fueron levantando los demás pueblos de Cuba, que llegaron a más de 50 pueblos que participaron en las manifestaciones del 11 de julio. En estos momentos nosotros tenemos 11 presos del 11 de julio. 4 de ellos son opositores, o sea, son miembros de grupos de la oposición que radican aquí en San Antonio de los Baños y que están condenados a prisión desde el 11 de julio, como es el caso de Carlos Manuel Pupo Rodríguez, que está condenado a 6 años de prisión de libertad, Rolando Yusek Pérez Morera, que está condenado a 8 años de prisión de libertad, su hermano Adrián Rodríguez Morera, que está condenado a 7 años de prisión de libertad, y Joel Díaz Hernández, que está condenado a 5 años de prisión. Estos presos políticos, pues, desde que fueron condenados injustamente, porque en San Antonio de los Baños se hizo una manifestación totalmente pacífica, no hubo ningún acto de violencia. Sin embargo, ellos fueron acusados de violentar el orden público, cosa que es incierta, que es mentira, y que fueron acusados inclusive de hacer actos de violencia contra objetos del Estado. Todo fue mentira, y todo el mundo aquí lo sabe, inclusive lo saben ellos que estaban presentes allí, que aquí no hubo ningún acto de violencia, y sin embargo fueron condenados a esos años de prisión de libertad. Injustamente, pero más injusto ha sido toda la carrera esta de años que llevan presos, puesto que han estado en condiciones difíciles, condiciones infrahumanas, condiciones no apropiadas para ningún preso, y más para algunos de ellos que ya tienen cierta edad, no son personas, no son muchachos jóvenes. Casi todos pasan de los 50 años, inclusive Carlos Manuel Pupo Rodríguez tiene 72 años. Y usted tiene más de 50 años, al igual que Joel, y al igual que su hermano. En el caso específico también de Rolando Pérez Yusek, que está en la prisión de Quibicán, está en un estado crítico, pues está muy bajo de peso, está desnutrido, ha bajado más de la mitad del peso de él, es un cadáver, está muy delgado, y sin embargo ahí lo mantienen en una prisión encerrada ahí con presos comunes, prácticamente sin alimentación, y nosotros tememos también por su salud, porque esa desnutrición no es buena, eso lo puede conllevar a enfermedades. Y como es el caso también de Carlos Manuel Pupo Rodríguez, con 72 años, un hombre diabético, hipertenso, que ha sufrido desde que está en la prisión, desde el 11 de julio, varias gravedades dentro de la prisión, que ha tenido que ser ingresado urgentemente por problemas tanto de la diabetes como de la presión, como de otros problemas causados precisamente por esas dos enfermedades que tiene. Waldo Fernández, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el primer semestre de 2024 se registraron al menos 1.792 acciones represivas, de ellas 432 detenciones arbitrarias y 427 abusos contra presos políticos y comunes. Son cifras provisionales, preliminares. La represión continúa en el día a día, y este verano de apagones y de hambre puede ser también explosivo. Sí, lo considero. Pienso que es decir, las condiciones están dadas para que haya otro estallido social. Eso siempre ha estado ahí, incluso después del 11 de julio. Se ha visto después con las protestas de Nuevita, con las protestas de marzo en Santiago de Cuba y en Bayamo, también creo que en Matanzas. Y ahora, si continúan los apagones, si continúa la falta de electricidad y el desabastecimiento crónico, no hay que dudar que deben haber nuevas protestas. La magnitud y cómo va a enfrentar el gobierno cubano la represión contra ellas, cómo va a manejar, dependerá mucho incluso de la visibilidad que tengan estas protestas. Como ha sucedido en muchas ocasiones, la gente filma, y eso digamos, el gobierno cubano trata de manejarlo, la represión trata de manejarla con discreción en ocasiones, ¿no? En dependencia de la magnitud de las protestas. Larixa, para terminar.
Bueno, también opino lo mismo. Las condiciones que hay actualmente dentro del país es un intensivo para que las personas sigan exigiendo derechos, sobre todo ante la incapacidad que ha demostrado el Estado de resolver estos problemas básicos que tiene la población. O sea, no solo la falta de electricidad, estamos hablando de medicamentos, alimentos, y es en el orden social donde los grupos vulnerables como las personas mayores de edad sufren de una manera desmedida. Entonces, siempre que esté esa situación, que yo digo que es prácticamente una crisis humanitaria, las personas van a salir a buscar sustento y a demandar de los gobernantes, bueno, que resuelvan su situación. Si no pueden hacerlo por los canales oficiales, la protesta es el único remedio que queda. Esa es la única forma de exigir realmente sus derechos. Hasta aquí el programa de hoy, gracias a Larixa Diversén, directora ejecutiva de Cubalex, Waldo Fernández Cuenca, periodista, y a Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.